Milagro lleva 6 años presa. Primero en cárcel común, luego cuando se dispuso que su arresto fuese domiciliario le hicieron una cárcel individual y finalmente con intervención de la Corte Interamericana ahora está detenida en su casa. Le inventaron todas las mentiras imaginables. Mostraron a la gente de la Tupac retirando dinero del banco para pagar a los trabajadores y los materiales, pero diciendo que ese dinero lo robaban. Mostraron dinero de una trabajadora como si fuese parte de un botín. Dijeron que Milagro vivía poco menos que en un palacio, que su hijo tenía un auto de alta gama. Fue el más escandaloso festival de las noticias falsas, ahora llamadas fake news, porque todo se dice en inglés. Esto no es política, esto es el estiércol de la política, el producto de sus cloacas más hediondas. Esas son las que maneja el gobernador Morales, que se presenta como el campeón de la República, ahora encabezando un partido que otrora fue el de Irigoyen, también el de Alfonsín, pero que hoy es el furgón de cola de quienes endeudaron a nuestro país como ni siquiera lo había hecho la dictadura con Martínez de Oz. Ese mismo gobernador, a los pocos días de asumir, hizo que su legislatura aumentase el número de jueces de su Tribunal Superior y a la semana siguiente, 2 de los legisladores que habían votado esa ampliación renunciaban a sus bancas y pasaban a disfrazarse de jueces del Superior Tribunal de la provincia de Jujuy. Su tarea era clara, poner presa a Milagro, inventarle los procesos más inverosímiles, con testigos sobornados, que mentían, diciendo que nada tenían que ver con el gobierno y eran empleados del gobierno de Morales. El gorilismo argentino se enerva cuando se habla de ampliar el número de jueces de la Corte Suprema Nacional, pero calla frente a esa aberración. Cayó cuando la presidenta del tribunal jujeño y suegra del juez que procesaba a Milagro, porque todos son parientes, declaró muy suelta de cuerpo que con Milagro libre no se podría gobernar Jujuy. Sus propios colegas creyeron que era oportuno apartarla de esa función discretamente, pero quien la reemplazó, a poco andar en una conversación privada, pero que se difundió por todos los medios no hegemónicos, dijo lo mismo. El escándalo no puede ser mayor, pero los medios hegemónicos callan y contra Milagro resurgen las más pérfidas y despreciables manifestaciones de prejuicio de una sociedad racista, clasista, machista, propios de un elitismo tan brutal que quizá me atrevo a decir que es peor que el mediopelismo de los 50 del siglo pasado. Ese elitismo de quienes nunca son ni serán élites, ese elitismo tiene miedo de Milagro. Miedo de que una mujer pueda ser dirigente social, que esa mujer sea bien identificable como de nuestros originarios, masacrados por los europeos llamados civilizadores, que además sea pobre y que, como si eso fuese poco, lograse organizar a otros pobres y edificar casas, abrir un centro de salud, escuelas, campos deportivos, piscinas. Claro que esa mujer es un peligro para el gobernador Morales y su gente, pero también para el mediopelismo que vota Morales. Lo que dijeron los ahora disfrazados jueces de su superior tribunal en el carnaval de su judicial, lo dijo también Morales, y por eso clonan procesos al infinito. La palabra de Zaffaroni, certera, cierta, necesaria, dura, durísima, con Gerardo Morales. En esta segunda parte de la columna de cada miércoles, cuestiona la inacción frente a la grave situación que atraviesa Milagro y advierte que frente a estas prácticas, la sociedad se encuentra en libertad condicional. Una república no puede tolerar esto. En una república y en un Estado de Derecho no hay prisioneros políticos. Milagro no es una presa política, es más, es una prisionera política, que es mucho peor. Está a disposición de un poder ejecutivo, porque el judicial no es más que la mano enguantada de ese ejecutivo, pero no enguantada con fina seda, no, sino groseramente enguantada con estiércol. En un país donde puede haber prisioneros políticos, compañeras, compañeros, muchachas, muchachos, todos estamos en libertad condicional. Es hora de tomar conciencia de eso. Milagro está sufriendo lo que cualquiera de nosotros podríamos sufrir mañana. Nadie siente riesgo de que un gobernador pueda meternos presos. Nadie se inmuta de que una Corte Suprema quede muda ante esto. Todos se creen a salvo porque yo no me meto. Nadie se da cuenta de que la indiferencia frente a esto es una amenaza a su libertad, a su dignidad, a su patrimonio y hasta su vida.
permítame una osadía y quizá un sacrilegio literario. Primero se llevaron a Milagro y sus compañeros, pero como yo era de la Túpac, no me importó. Después se llevaron al ministro de Relaciones Exteriores y lo hicieron morir, pero como yo no había sido ministro de Relaciones, tampoco me importó. Luego se llevaron al vicepresidente, pero como yo no había sido vicepresidente, tampoco me importó. Más tarde se llevaron los sindicalistas, pero como yo no era sindicalista, tampoco me importó. Después siguieron con los dirigentes molestos como el gordo de Lía, pero como yo no era dirigente molesto, tampoco me importó. Y ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde. Que me perdone Bertolt Brecht por esta traducción libre y argentina de sus inmortales líneas, pero no pude resistir la tentación de recordarlas en versión criolla. Mientras Milagro y sus compañeras y compañeros sigan siendo prisioneros políticos del gobernador de Jujuy, todos los argentinos estamos en libertad condicional. O mejor, peor, por el momento estamos eximidos de prisión. Chau, hasta el miércoles. El tema de los datos y los relatos. ¿Nos vieron que se hablaban del relato, del kirchnerismo? El relato es la manera de comunicar, de narrar, de contar algo. Ahora, ¿qué pasa cuando el relato es falso? ¿No? Cuando el relato está falseado, esta rasgada de vestiduras que hace la oposición con respecto a la deuda que tiene la Argentina, que ellos mismos contrajeron y que no quieren pagar. O sea, ¿cómo impacta eso? ¿Es relato o es fake relato? Bueno, los hechos siempre van a ser los hechos, aunque todo es una construcción. Pero queremos, entonces, dar datos, hechos, como elementos nodales de cualquier narrativa. Una narrativa seria, crítica, constructiva de una propuesta, además de generar masa crítica, como en la vocación que tiene este programa, necesita de datos, una narrativa con datos, con hechos. Por eso, un hilo imperceptible pero muy sólido ata el presunto colapso de estados que el Foro de Davos proyecta sobre la Argentina y que fue la tapa de Clarín que comentábamos ayer. El Foro de Davos proyecta un colapso de estado, ni más ni menos que esa expresión, ante la crisis argentina. O sea, ¿a cuánto está Clarín de decir la crisis se llevó? Bueno, ese hilo imperceptible pero sólido ata el presunto colapso del Estado que el Foro de Davos proyecta sobre Argentina con las explicaciones que buscan los columnistas prestigiados en los umbrales de las calificadoras de riesgo y los fondos especulativos con socios por estas latitudes. El carácter ineludible de una crisis que se respira cada día, pero cuyos efectos podrían profundizar en una espiral descendente, se ha convertido en una religión de moda. Antes era el riesgo país a trochimochi, ahora es la crisis, ¿no? La Argentina que colapsa y la situación de crisis. Cualquier consultora vende encuestas en las que un porcentaje cada vez mayor de la población cree que mañana va a estar peor que hoy. El desastre es casi una profecía autocumplida. No hay contexto de pandemia, no hay contexto de crisis por el coronavirus, no hay contexto de la pandemia macrista, como bien lo señalaba la carta de Cristina Fernández de Kirchner ayer. No, es ¿cuál es su percepción sobre el futuro? Mala, listo. Crisis argentina, colapso de Estado, Foro de Davos a la cabeza, que Estados Unidos apoye porque los necesitamos. En ese contexto, el gobierno deambula tanteando en la oscuridad en medio de un encierro que a veces es agobiante. Tal vez porque el sistema político lleva demasiado tiempo hablando de la lengua del sondeo, la colonización en 140 caracteres o la conflictividad apagada en las selfies. Ya va siendo hora de que se asuma que los acreedores no son más que los agentes del imperio que coartan el desarrollo nacional. Esta crítica constructiva que le hacemos al ministro Guzmán sobre su planteo de que si sigue así el fondo se va a deslegitimar, reconozcamos que el fondo nunca trajo nada bueno para ninguno de nuestros países y no lo va a traer. No hay un Fondo Monetario Internacional legítimo y bueno. Cuando Davos o Washington predigan las 7 plagas sobre el territorio argentino, si no se paga,
lo que dicen, y bajo las condiciones que dictan sus manuales, no hacen otra cosa que amenazar con el estrangulamiento financiero para expandir su dominio sobre la Casa Rosada y el pueblo. El único colapso posible, si no hubiera acuerdo con el fondo, es el de la matriz del endeudamiento como encadenamiento permanente contra un país emergente. Lo demás, aunque opere fuera sobre el sentido común, aunque opere fuera y fuerte sobre el sentido común, sigue siendo una trampa.